Queridos estudiantes de la carrera de Comunicación en Línea de la Universidad Central del Ecuador, les doy la bienvenida a esta segunda clase magistral de su materia de lenguaje corporal y manejo escénico. En esta vez voy a compartirles pantalla para contarles todas las novedades con las que llegamos en esta segunda unidad, haciendo una retroalimentación y también ya poniéndonos a entender y analizar lo que hemos venido viendo alrededor de la unidad número 1. Ahí estoy compartiéndoles mi pantalla. La unidad 2 tiene que ver con todo lo del cuerpo y las emociones, basándonos principalmente en la comunicación no verbal. La comunicación, que es a través de gestos, expresiones faciales, posturas y otros elementos no verbales, tienen que ver con, como su nombre lo indica, con la comunicación no verbal. ¿Cuál es la importancia? Y es que esta comunicación representa aproximadamente el 70% de la comunicación total y complementa el mensaje verbal. Tenemos varios tipos de comunicación no verbal. Empecemos por el lenguaje corporal, que ya lo vimos en la unidad número 1, que tiene que ver con todos los gestos, los movimientos de las manos, brazos y cuerpo que expresan las emociones y transmiten la información. Además, tenemos que entender también las posturas, que es la forma en la que una persona se posiciona y puede generar confianza, relajación o tensión. Asimismo, tenemos las expresiones faciales, que son los cambios en los músculos faciales, transmiten emociones y estados de ánimo. Recuerden la clase en la que analizamos el tema de la sonrisa. También hablamos de la comunicación paralingüística. La comunicación paralingüística es especialmente relevante en situaciones donde no se dispone de la comunicación verbal, como en llamadas telefónicas, mensajes de texto o comunicación a través de medios digitales. En estos casos, hay que analizar los tipos de comunicación paralingüística que tienen que ver con el tono de voz, el ritmo y velocidad del habla y la entonación. Cada una muestra y dice prácticamente lo que significa el tono de voz, que es la calidad o la manera en que se pronuncian las palabras. Puede transmitir emociones como alegría, enojo, tristeza o sorpresa. Por ejemplo, un tono de voz entusiasta y animado puede indicar felicidad o emoción, mientras que un tono de voz monótono y apagado puede expresar aburrimiento o desinterés. Asimismo, el ritmo en el que nosotros hablamos tiene que ver con cómo nosotros manejamos las pausas entre las palabras y las oraciones. Y la entonación tiene que ver con las variaciones en el tono de voz durante el habla. Puede utilizarse para enfatizar ciertas palabras o frases, indicar interrogación o expresar ironía. Recuerden aquí nuestra clase del análisis del discurso. Aquí también vamos a analizar el tema de la comunicación proxémica, que tiene que ver con el uso del espacio personal, la distancia interpersonal y la orientación corporal. Miren este gráfico. Parte desde la zona más alejada de donde nos ubicamos hasta la más cercana, que representa la zona íntima. La que rodea esta zona es la zona personal, la zona social cuando estamos rodeados de grupos de personas y la zona pública la que es un poco más alejada y abierta. Ahora vamos a analizar la parte de la comunicación táctil. La comunicación táctil tiene que ver con el contacto físico. Un toque puede expresar afecto, apoyo, autoridad, dependiendo del contexto y la cultura. Miren la parte del abrazo. Significados culturales y contextuales es un aspecto muy importante dentro de este tipo de comunicación, porque los gestos y el contacto físico pueden tener diferentes interpretaciones según el entorno cultural y social. Ahora también vamos a encontrar de la comunicación no verbal la comunicación visual, que es el tema del uso de colores, el diseño y apariencia personal y las expresiones artísticas. El uso de color es muy fácil. Ustedes saben que a veces cada color representa una emoción. La apariencia personal es la forma en la que nosotros nos vestimos y nos presentamos visualmente ante la sociedad. Y las expresiones artísticas tienen que ver con el arte visual y la representación visual que podemos transmitir a través de mensajes y emociones de manera no verbal.
La importancia de la comunicación no verbal. Hemos elegido estas tres premisas para entenderla. Complementa y refuerza el mensaje verbal, aporta contexto y claridad a la comunicación. También nos permite expresar las emociones. Transmitimos y comprendemos las emociones de manera más completa. Asimismo, establecemos la relación con nuestros interlocutores, porque establecemos conexión, confianza y comprensión mutua. Vamos a hablar acerca de los ejemplos de comunicación no verbal. Y, por ejemplo, una de las prácticas, como hablábamos en la unidad número 1, es cuando tú te reflejas en el espejo. ¿Qué ves? Hay que hacer conciencia de nuestros propios gestos y expresiones. Observa esos gestos y posturas a la hora de comunicarte. Evita cruzar los brazos ya que puede transmitir una actitud defensiva o cerrada. Mantén un contacto visual adecuado con tu interlocutor para demostrar interés y atención. Asimismo, utiliza gestos abiertos y amigables como sonreír y hacer movimientos suaves. Recuerden el tema de nuestra clase de la sonrisa. Es parte de un lenguaje universal. Dentro de los errores comunes en la interpretación de la comunicación no verbal están las generalizaciones incorrectas, porque no todas las señales no verbales tienen el mismo significado en todas las culturas o situaciones. Ignoramos a veces el contexto cultural. La interpretación de los gestos y expresiones debe considerar el contexto cultural en el que se produce. A veces también no consideramos la congruencia entre los diferentes elementos no verbales. Hay que analizar la coherencia entre el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz para una interpretación precisa. Consejos para mejorar la comunicación no verbal. Como decíamos en la anterior diapositiva, haz conciencia de tus propios gestos, porque de esta manera podemos dar a conocer nuestro mensaje de una manera más completa. Escucha activa y atención a los gestos del interlocutor. Puedes observar las señales no verbales de tu interlocutor para comprender mejor también su mensaje. Adaptación al contexto y a las normas culturales que ya lo habíamos explicado. Aplicaciones de la comunicación no verbal. Es muy importante reconocer dónde son los espacios y los ámbitos en los que más se aplican y donde más se analizan. Unas son las entrevistas de trabajo, porque puede influir en la impresión que causamos durante una entrevista y en cómo se interpreta nuestra competencia y confianza. Presentaciones y discursos. Recuerden lo que veníamos analizando al tema de los oradores. Esos a veces utilizan gestos, expresiones faciales y tonos de voz adecuados para mejorar la efectividad de su mensaje. Asimismo, en las relaciones interpersonales, la comunicación no verbal contribuye a establecer relaciones más sólidas, fomentando la empatía y la comprensión. Ese ha sido un adelanto de nuestra primera clase magistral, porque nos vemos el 5 de junio en la videoconferencia 3, donde analizaremos poco a poco estos puntos. Nos vemos el 5 de junio. Gracias.